Regresamos rápidamente aquí en el programa y estábamos conversando previamente con el congresista de Perú Libre, el señor Flavio Cruz, sobre todos estos temas tan importantes y luego de que el Poder Ejecutivo presentara esta iniciativa para que el presidente del Congreso, José William Zapata, asuma el cargo de la presidenta Dina Boluarte cuando ella viaje al extranjero por algún tipo de actividad protocolar o diplomática. Y precisamente al respecto vamos a conversar con Víctor García Toma, que ha sido además presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo, mis respetos. ¿Qué tal? Doctor, ¿qué dice la Constitución? ¿Finalmente es viable el presidente del Congreso puede asumir la función de la presidenta Dina Boluarte cuando ella viaje al extranjero? En realidad este es un vacío que tiene la Constitución. Cuando la figura de los vicepresidentes fueron establecidos en primer lugar para resguardar la regla de sucesión dentro del marco de la Constitución y subsidiariamente para permitir que uno de ellos, el primero o el segundo, pudiera encargarse del despacho, porque esa es la función que cumple, encargarse del despacho, ver los asuntos cotidianos, domésticos, en el caso de que el presidente se encontrare ausente, ¿no? O pudiera estar imposibilitado por algunos días por razón, por ejemplo, de un COVID, ¿no? Como estos Omicron, ¿no? Lo que sucede es que la figura que se ha presentado hoy es prácticamente inédita, salvo el caso de Valentín Paniagua en el año 2000. Nunca habíamos tenido en la historia del Perú la situación de que tenemos una vicepresidenta asumiendo la condición de presidenta y que no tenga ninguna autoridad inmediatamente inferior que pueda cumplir esa tarea, ¿no? Entonces, estamos frente a un vacío. En consecuencia, no es descabellada la tesis de que ese vacío, que tiene que ver con un asunto que en todo caso implica una competencia adicional, excepcional, pueda ser implementada en favor del presidente de la República, perdón, en relación al presidente del Congreso, en el reglamento del Congreso. ¿Y por qué tendría que ser el presidente del Congreso? Porque estamos hablando de autoridades elegidas. El presidente del Consejo de Ministros no es una autoridad elegida, Exacto. es una autoridad designada, ¿no? En segundo lugar, es que todo este tema tiene un epicentro. ¿Cuál es? ¿Es necesario que la presidenta viaje? No. Incluso sería hasta conveniente. Las veces que ha tenido oportunidad de viajar al exterior, no ha tenido mucha fortuna en sus declaraciones. Pero ¿qué sucede? A comienzos del próximo año, es decir, en los próximos días, se va a llevar a cabo la juramentación del presidente Ignacio Lula da Silva, que ha sido el gestor del Foro de Sao Paulo. Los miembros del Foro de Sao Paulo, los presidentes adscritos al Foro de Sao Paulo, todos ellos de manera concordada, mancomunada, han mostrado una abierta hostilidad, han denegado reconocer, digamos, fácticamente la existencia de este gobierno de sucesión, a diferencia de Lula, que sin ejercer el cargo ya, digamos, había expresado esta consideración. En Claro. consecuencia, el viaje a Brasil tiene que ver con la política exterior y de alguna manera descargar, evitar o atenuar este frente externo que de alguna manera algún daño le está haciendo al país. Esa es la razón, ¿no? Claro, usted mencionaba algo muy importante, ¿no? Y que es bueno precisar porque, digamos, en medio de esta situación de crispación política, de polarización y también de convulsión social, muchas personas y muchos ciudadanos podrían decir, bueno, esto lo que hace finalmente es devolverle el favor al Congreso, ¿verdad? Finalmente esto aviva aún más las protestas que se cierra el Congreso, porque finalmente se están prácticamente devolviendo los favores. Pero lo que usted explicaba es que en este caso tiene que ser una autoridad que haya sido electa por el pueblo en votación, en un proceso electoral. En caso de que, por ejemplo, asuma el presidente del Consejo de Ministros, es más que todo una elección política, porque quien designa al premier es la presidenta Dina Boluarte.
En efecto, no es una autoridad que provenga de un acto de representación del pueblo. En consecuencia, no tiene la jerarquía política que, digamos, las circunstancias exigen. Y como le refería, ¿no? Lo pertinente, lo natural en este tipo de gobierno de transición es que los presidentes se ocupen de las situaciones internas, que no son pocas las que se tienen aquí. Lo que sucede es que incidentalmente es importante para el país que este gobierno de transición que nos representa Ujú. pueda consolidarse en el marco digamos, del ámbito latinoamericano. Y el hecho de que sea, digamos, formalmente reconocida por el gobierno del Brasil, cuya cabeza, cuyo líder es, digamos, la figura más emblemática del Foro de Sao Paulo, que seguramente recuperará en las próximas semanas el liderazgo que hoy tiene López Obrador, implica un aspecto positivo para la política exterior y desaparece un elemento de distracción innecesaria para los próximos 16 meses. La solución que se ha planteado se da, vuelvo a repetir, en un marco de un vacío de la Constitución, una situación excepcionalísima. No es usual que en un país no tengamos vicepresidentes. Y en tercer lugar, por las circunstancias del hecho, se requiere de una medida que, siendo válida, porque es válida, pueda adicionalmente ser eficaz en lo inmediato. Una Ajá. legislatura y una mayoría calificada. Cuando se exige que esto sea por reforma constitucional, se está pidiendo un requisito que es innecesario, pero además para este gobierno inalcanzable, porque no se van a alcanzar los 87 votos. Eh, Vuelvo a repetir, esto es un caso de contingencia y que tranquilamente podría ser regulada en el reglamento del Congreso y eso seguramente no se va a volver a utilizar nunca, ¿no? Sobre todo, como usted explicaba además, doctor García Toma, esto es una situación bastante particular. ¿Esto ya se había dado antes con otro presidente o con otro gobierno? Se dio en el caso del presidente Valentín Paniagua, ¿no? Que hizo un periodo de 9 meses y él tomó la disposición de no solicitar la autorización. Seguramente en otras circunstancias, primero, la presidenta no habría podido viajar y si hubiese alguna posibilidad legal de hacerlo, el Congreso se lo negaría, porque evidentemente su atención debe estar en atención a los asuntos internos, salvo este hecho que tiene importancia para la política interna. El segundo caso se ha dado en el periodo del presidente Vizcarra, pero ya en la muerte, digamos, del propio gobierno. Es decir, recordarán ustedes que eh, el presidente, la señora Arauz fue designada por el Congreso encargada del despacho y ante el fracaso de esa situación política, se vio obligada a renunciar y Vizcarra estuvo sin, digamos, vicepresidente. Son situaciones que no se han presentado en la República, probablemente no se vuelvan a presentar, pero en todo caso queda en el desván esta medida de contingencia, de urgencia y excepcionalísima, ¿no? Doctor, esto se da precisamente porque, a diferencia de otros gobiernos, no hay una segunda vicepresidenta, como en el caso de la postulación de Pedro Pablo Kuczynski, que sí ingresó con la plancha presidencial como con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y con Mercedes Arauz como segunda vicepresidenta, si mal no recuerdo. ¿Es así? En efecto, mire, esta situación en puridad parte de una responsabilidad, de una responsabilidad, una negligencia del Jurado Nacional de Elecciones que permitió una plancha presidencial incompleta. El señor Sarrón no podía postular a la primera, a la segunda vicepresidencia por el hecho de que estaba, digamos, había sido condenado, ¿no? En consecuencia no podía, tenía condena firme y vigente y no podía postular. Entonces el error viene desde esa fecha.
se admitió una plancha y ganó una plancha incompleta. Y luego viene pues los desvaríos y las torpezas, las triquiñuelas de las trapacerías de Castillo y se genera o se acentúa esta situación. No creo que se vuelva a presentar una situación como esa, ni esperemos que no tengamos un jurado electoral como el que hemos tenido. Ahora, al respecto, solamente para finalizar, doctor García Toma, ¿qué dice la Constitución? ¿Cuál es el proceso finalmente para que esto sea aprobado en el Congreso? Se necesitan 2 legislaturas. ¿Esto cuánto tiempo podría tomar, digamos, si es que si se sigue el proceso correcto? No, el proceso que, digamos, que se estaría gestando en el Congreso es correcto, es válido. Hay una interpretación, probablemente de la mayoría de los constitucionalistas, en el sentido de que esto debería hacerse mediante un proceso de reforma constitucional. Y los argumentos son muchos de ellos discutibles, o todos discutibles. Por ejemplo, que esta medida afecta al principio de separación de poderes en la medida en que parlamentariza el poder ejecutivo. Bueno, el presidencialismo peruano, generado en la Constitución de 1828, se ha parlamentarizado desde la Constitución de 1856 hacia adelante. Un gobierno presidencialista no tiene interpelación, no tiene censura, no tiene voto de investidura, no tiene voto de cuestión de confianza, no tiene estación de preguntas, no tiene consejo de ministros, no tiene refrendación ministerial. O sea, las instituciones parlamentarias han sido incorporadas al presidencialismo. Esta sería una situación adicional. Es decir, no, le estamos agregando una papita más a ese caldo, digamos, que ha generado un modelo político sui generis desde 1856. Lo segundo es que tenemos contingentemente un problema que deberíamos atender. Nos interesa la política exterior en este caso por los efectos que tiene sobre un gobierno de transición, que todos deseamos que llegue a julio del año 2024, más allá de las simpatías o antipatías, y yo no tengo ninguna de las dos cosas, ni antipatías ni simpatías por la señora Boluarte, pero necesitamos, creo, llegar al año 1924. Y para eso tenemos que sacarnos una piedra en el zapato que ha generado López Obrador, que ha generado el presidente Petro en Colombia, y creo que la presencia de la señora Boluarte en el Brasil puede ser útil. Y para eso, en consecuencia, no podemos esperar, por un acto de purismo, que vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, no es estrictamente necesario, 2 legislaturas ordinarias con 87 votos. La señora Boluarte no va a alcanzar los 87 votos. ¿Por qué? Porque tiene a todas las facciones de las bancadas o oficialistas en contra, con lo cual no se llega a los 87 votos. Precisamente, bueno, doctor, hemos analizado con usted esta iniciativa y si realmente es constitucional que el presidente del Congreso ocupe la presidencia de la República cuando no existan vicepresidentes como en este caso. Para finalizar, una pregunta que es bueno reafirmar con una respuesta bastante concreta. Hay muchos congresistas que han decidido a lo largo de los últimos días no llamar las cosas por su nombre. Y me refiero directamente a lo que llevó al expresidente Pedro Castillo hasta donde está en estos momentos en prisión preventiva. Esto fue porque él anunció a través de un mensaje a la nación la disolución del Congreso, la reestructuración de los organismos y de diferentes instituciones públicas. Esto ha sido catalogado ya por varios países también como un intento de golpe de Estado. Que haya sido fallido o no, no hace finalmente que esto solamente haya quedado en la palabra, doctor García Toma. Sí, estas declaraciones de personas que han estado muy vinculadas con el señor Castillo, de la cual han obtenido beneficios directos o indirectos, todos ellos claramente contrarios al orden jurídico, beneficios, granjerías, ventajas, aprovechamientos de tipo personal. Eh, Esto no es por ignorancia, esto no es por desconocimiento, esto es claramente una forma
perniciosa, perversa, de alterar la realidad. Ellos saben qué es lo que ha pasado, ellos saben qué es lo que ha sucedido. Y aquí lo que ha habido es un mal cálculo del autogolpe, porque días después aparecen estas protestas con brotes de subversión que estaban evidentemente conectadas con esa idea, con ese concepto. Hubo un adelantamiento de planes y ejecutado, digamos, no con manos de organistas, ¿no? Sino con manos de un orangután, es decir, eh, evidentemente no se carecían de las artes, de la eficiencia, de la política para generar una dictadura, ¿no? Entonces, lo que estos congresistas hacen, eh, no solamente generando mentiras, yo creo que no convencen a nadie. Lo único que pretenden es darle digamos, una justificación para mantener una situación de incertidumbre, de duda, una situación de inestabilidad, que es lo que ellos pretenden para llegar a la Asamblea Constituyente, que no es llegar a la tierra prometida, es llegar a, digamos, generar las condiciones para ya no lo que llamaba Bernejos, la captura del gobierno, que ya lo han tenido, sino la captura del poder para no abandonarlo, ¿no? Eso es evidentemente lo que se pretende. Perfecto. Bueno, agradecerle a usted, doctor Víctor García Toma, por explicarnos y analizar con nosotros todos estos temas que resultan muy complejos de comprender, pero que son importantes porque finalmente muchas veces deciden también el rumbo de nuestro país y tienen mucho de responsabilidad sobre la crisis política también. Es bueno analizar de qué hablan los políticos, sobre todo a puertas del fin de año. Muchas gracias, doctor Víctor García No, Toma. gracias a ustedes por la invitación. Muy Perfecto, que tenga amables. feliz año nuevo también para usted. Igualmente, Ahora nosotros nos hasta vamos cualquier momento. rápidamente a una brevísima pausa, pero ya regresamos con más.